Última hora. Un operativo reservado ejecutado hace pocas horas permitió a la Policía Nacional del Perú destapar y desarticular una red criminal que brindaba protección ilegal a bandas delictivas, permitiéndoles operar con total impunidad a cambio de pagos periódicos, zonas liberadas y alertas tempranas sobre operativos. La intervención fue liderada por unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú en coordinación directa con el Ministerio Público tras una investigación reservada que permitió revelar uno de los mecanismos más peligrosos y silenciosos del crimen organizado: el blindaje deliberado del delito. Según información oficial, la investigación se inició luego de detectar patrones reiterados de impunidad en determinadas zonas, barrios donde las extorsiones se repetían, los robos ocurrían a plena luz del día y las bandas criminales actuaban sin esconderse, sin huir y sin temor a intervención alguna. Transportistas, comerciantes y vecinos coincidían en un mismo relato. Los delincuentes sabían cuándo actuar, controlaban horarios, imponían cobros semanales y se desplazaban con absoluta tranquilidad. En contraste, la presencia policial era mínima o inexistente, incluso tras denuncias formales. Este contraste fue la primera señal de alerta. Los investigadores descartaron rápidamente que se tratara de falta de recursos o errores de planificación. La ausencia policial no era casual, sino selectiva. A partir de ese punto, se activó una investigación de inteligencia interna y externa. El objetivo era determinar por qué ciertas zonas quedaban sistemáticamente desprotegidas, mientras otras sí recibían patrullaje regular. El análisis fue meticuloso. Se cruzaron denuncias, horarios, registros de patrullaje y movimientos de unidades. El resultado fue contundente: controles retirados sin justificación, rutas alteradas y zonas deliberadamente evitadas. En paralelo, se identificaron contactos recurrentes entre ciertos individuos y representantes de bandas criminales. Las comunicaciones eran breves, precisas y, en muchos casos, codificadas. El contenido dejaba claro que la información fluía antes de los operativos. Las autoridades confirmaron que la red alertaba sobre despliegues policiales, avisaba cuando no habría presencia y garantizaba luz verde para delinquir. A cambio, recibía pagos periódicos organizados como un sistema. No se trataba de sobornos aislados. Según la investigación fiscal, la protección era un servicio con tarifas, zonas asignadas y condiciones claras. Cuanto mayor era el nivel de delito permitido, mayor era el pago exigido. El blindaje permitía que las bandas extorsionen, roben y controlen territorios sin interferencias. Comercios eran obligados a pagar cupos, transportistas amenazados y vecinos intimidados, todo bajo la certeza de que nadie intervendría. Durante el seguimiento, los investigadores documentaron momentos clave: operativos suspendidos sin explicación, patrullajes desviados minutos antes de una intervención y delincuentes que desaparecían justo a tiempo. Cada hecho reforzaba la hipótesis de protección ilegal. Conforme avanzó la investigación, quedó claro que barrios enteros habían sido abandonados a propósito. La ausencia del Estado no era una falla, era parte del negocio. Una vez consolidada la evidencia, el Ministerio Público autorizó allanamientos simultáneos en domicilios y puntos de contacto de los implicados. El operativo fue ejecutado de manera sorpresiva para evitar fugas y destrucción de pruebas. Durante las diligencias se incautaron dinero en efectivo, celulares, listas de pagos, audios y registros de coordinaciones que confirman el funcionamiento de la red. Las listas detallaban montos, frecuencias y sectores protegidos. Los audios incautados revelan conversaciones donde se garantiza impunidad, se advierte sobre operativos y se coordina la retirada de presencia policial. El contenido es considerado clave para sustentar los procesos penales. Tras el operativo, los implicados fueron detenidos y separados de sus funciones y se activaron de inmediato procesos administrativos y judiciales. Paralelamente, se reforzó la presencia policial en las zonas afectadas. Vecinos de los sectores intervenidos reportaron un cambio inmediato: patrullajes visibles, controles reinstalados y ausencia de delincuentes que antes operaban sin ocultarse. Para muchos fue la primera vez en meses que sintieron protección real. Desde la Policía Nacional del Perú
Se señaló que la protección ilegal es tan grave como el delito mismo, porque permite que la violencia se expanda sin resistencia y deja a la población indefensa. Tras las detenciones iniciales y la incautación del material probatorio, las autoridades confirmaron que la red de protección ilegal operaba bajo un esquema organizado y sostenido en el tiempo, con mecanismos diseñados para asegurar impunidad continua a las bandas criminales que pagaban por el servicio. Según información oficial, el sistema de pagos no era improvisado. Las organizaciones criminales realizaban entregas periódicas previamente acordadas que garantizaban la ausencia de controles, la retirada de patrullajes y la alerta temprana ante cualquier intervención planificada. El incumplimiento de estos pagos implicaba el retiro inmediato de la protección. Las listas incautadas durante los allanamientos detallan montos específicos, sectores asignados y frecuencias de cobro. Estos registros evidencian que la protección era tratada como un servicio estructurado, con reglas internas y responsabilidades claras. No se trataba de favores ocasionales, sino de un acuerdo criminal estable. Los investigadores confirmaron que en varios casos las bandas aumentaban el pago cuando pretendían intensificar su actividad delictiva. Extorsiones masivas, ataques contra transportistas o expansión territorial eran previamente coordinados, asegurando que no habría presencia policial durante los momentos críticos. Este blindaje permitió que el crimen organizado se asentara con fuerza en zonas específicas, generando un clima de miedo permanente. Comerciantes se vieron obligados a pagar cupos, transportistas fueron amenazados y vecinos intimidados, todo bajo la certeza de que no recibirían protección real. Las víctimas relataron que las bandas actuaban con total seguridad, no ocultaban rostros, no huían tras cometer delitos y en algunos casos incluso se burlaban de la posibilidad de ser intervenidos. Para los investigadores, este comportamiento es una señal clara de impunidad garantizada. Con el avance de la investigación, se logró establecer que la red no solo vendía protección, sino que administraba el territorio. Decidía dónde se podía delinquir, quién podía hacerlo y bajo qué condiciones. De esta forma se configuró una estructura paralela de control, completamente ajena a la legalidad. El impacto en la seguridad ciudadana fue profundo. Barrios enteros quedaron deliberadamente desprotegidos, mientras las bandas consolidaban su presencia. La ausencia policial no era una falla operativa, sino una decisión criminal. Tras el operativo, las autoridades desplegaron presencia inmediata y sostenida en las zonas afectadas. Patrullajes constantes, controles visibles y acciones preventivas permitieron recuperar el control territorial y enviar un mensaje claro de que la impunidad había terminado. Desde la Policía Nacional del Perú se explicó que romper este tipo de redes es fundamental, ya que sin protección ilegal el crimen pierde su principal ventaja estratégica. Las bandas, al quedar expuestas, cometen errores y se debilitan. El Ministerio Público informó que las diligencias continúan para determinar si existen más implicados y si esta modalidad se replicó en otras jurisdicciones. No se descarta la ampliación de cargos ni nuevas detenciones. En paralelo, se activaron mecanismos de protección a víctimas y testigos para garantizar que quienes sufrieron extorsión puedan declarar sin temor. Las autoridades aseguraron que se brindará respaldo total a quienes aporten información relevante. Desde el ámbito institucional se anunció el refuerzo de controles internos, supervisión y rotación de personal con el objetivo de evitar que este tipo de redes vuelva a consolidarse. La prevención interna se convirtió en prioridad estratégica. El mensaje fue claro y contundente. Vender impunidad es una forma de crimen organizado y quien participe en ese esquema será investigado y sancionado con todo el peso de la ley. Vecinos de los sectores intervenidos manifestaron alivio tras la recuperación del control. Muchos señalaron que por primera vez en meses pudieron abrir sus negocios sin amenazas y circular sin temor. Para las autoridades, este cambio inmediato confirma la gravedad del blindaje que había sido impuesto. En el análisis final del caso, los investigadores subrayaron que la corrupción que protege al delito es una de las amenazas más graves para la seguridad pública, porque anula la función del Estado y deja a la población indefensa.
Con este operativo se logró romper el escudo invisible que protegía a las mafias, recuperar zonas que habían sido entregadas al crimen y restablecer la presencia policial donde había sido retirada a propósito. Hasta el momento, lo que se sabe es que la red fue desarticulada, sus integrantes procesados y el sistema de protección ilegal desmantelado. Las investigaciones continúan para asegurar que no queden grietas abiertas. En el cierre informativo, las autoridades fueron categóricas. No habrá zonas liberadas, no habrá protección ilegal y no habrá impunidad para quienes vendan seguridad a cambio de dinero.